Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Mi familia está obsesionada conmigo, capítulos 61 a 75. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Antes de que iniciara el juicio, Pereshati había estado pensando cómo demostrar que su madrastra era la culpable, e incluso consideró revelar el secreto de la familia Lapillion. Pero al encontrarse con Celsius, lo reconsideró, ya que no quería dañar al pequeño ni a Islet, por lo que terminó pidiéndole ayuda al duque y a Gloria. Y en este momento regresamos al juicio, donde se mostraba la lista de fármacos que compraba la madrastra de Pereshati, mostrando una compra excesiva de analgésicos y sedantes. Y a raíz de los signos del conde, el abogado infiere que usaron en exceso estos productos, cosa que el médico termina confirmando. Y para la mala suerte de la madrastra, su abogado objeta mencionando que no pueden acusarla de eso solo por darle analgésicos, con lo cual el juez le dice que están aceptando que le daban analgésicos. Y a pesar de intentar culpar al sirviente, su plan falla, ya que se demostró que fue ella quien le dio trabajo excesivo, causando así que descuidara el cuidado del conde. A raíz de las evidencias, el juez la sentencia a 35 años de labores en un convento. Y vemos cómo su hermana corre tras Pereshati pidiéndole perdón, suplicándole que libere a su madre, pero termina siendo arrastrada por los guardias mientras Pereshati reflexiona que está sola, mostrando una evidente depresión que es notada por el duque y el hijo de Molton. Pero Pereshati, al llegar a su cuarto, se queda pensando que el duque le había dicho que podía marcharse si quería, liberándola del contrato que hicieron. Por otro lado, en la prisión, el abogado molesto se marcha dejándolas solas, y cuando llegó la princesa, ésta le muestra un frasco con un líquido rojo, preguntándole si usó eso para terminar con su esposo. Días después, Pereshati sigue decaída, por lo que Rebeca la convence de irse de vacaciones, decidiendo ir a un festival, acompañada por 3 guardias. Rebeca le muestra todo el horario que tenía pensado, y para no decepcionarla, Pereshati acepta, pero termina muy agotada, y lo peor es que terminan atorados en medio de un lago durante un paseo, cosa que es vista por Adeus, quien había llegado porque sería su guía. Al final no tuvieron más opción que nadar por el lago para salir de ahí, terminando empapados, y en la orilla, Adeus le sugirió que descansaran, cosa que hace muy feliz a Pereshati, quien pensaba en hablar con el duque cuando regresara. Mientras el pobre duque tuvo que ir al palacio, enfrentándose al emperador, que terminó obligándolo a quedarse para terminar su retrato, muy a regañadientes. Él estaba posando para esto, pero al ver que la princesa fue a curiosear, intentó irse, aunque se lo impidieron, teniendo que soportar que estuviera mirándolo fijamente todo el rato, e incluso aguantar su risa. Y cuando por fin pudo irse, llegó a la mansión dirigiéndose a su habitación, pasando de largo junto al hijo de Molton, sin decirle nada a nadie. Pereshati durante su regreso se detuvo en el camino por culpa de Adeus, pero aún así terminó pasando un buen rato en compañía de él y de Rebeca. Y cuando llegaron a la mansión, se percató de que algo estaba mal, ya que el hijo de Molton mandó a todos los guardias y a Rebeca de vacaciones, por lo que Pereshati preguntó quién era el enfermo ahora. El duque había tenido un episodio después del regreso del palacio y ha estado inconsciente por 2 días. Debido a esto, Pereshati recogía a Celsius en la escuela, viendo su preocupación, al igual que la de Gloria y Phineas, por lo que termina preguntándole al hijo de Molton qué pasó. Al principio estaba reacio a contarle, pero mientras trabajaba le terminó confesando que eso solo había pasado un par de veces, explicándole que inició con una visita al palacio, donde el duque regresó todo estresado e incluso parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia, agregando que desde ese momento él siempre evitó el contacto con las mujeres, y que es algo que solo él sabe, cosa que deja preocupada a Pereshati. Esa noche, el duque estaba atrapado en un recuerdo. Después de discutir con el emperador, quien quería que se casara con su hija, termina obligándolo a rechazarla en persona, y sin más opción se reunió con ella, quedando en una habitación cuyo ambiente estaba enrarecido, y perdiendo la conciencia después de tomar una bebida, despertando con la princesa frente a él, cuya expresión era demencial, y le decía que quería tener a su hijo,
por lo que en ese momento el duque terminó saliendo rápidamente de ahí, aunque en la realidad terminó cayendo de la cama, siendo encontrado por Peresciati, quien estaba feliz por verlo despertar y rápidamente fue a buscar a un adormilado Phineas. Cuando regresó a ver cómo seguía el duque, se sorprendió de ver que estaba trabajando. Por suerte, Phineas llegó para regañarlo y obligarlo a descansar, dejándolo al cuidado de Peresciati, quien se sentó con él, comentándole que le ayudaría con su trabajo, mientras meditaba todo lo que el hijo de Molton le había contado. Al día siguiente, los tres estaban trabajando en la habitación del duque. Por casualidad, Peresciati encontró un archivero con diseños que le son arrebatados rápidamente por un duque avergonzado, que le pide que no revise sus cosas privadas. Y al ver la situación, el hijo de Molton lo calma. Y cuando va a abrir la puerta, el duque le pide a Peresciati que no le diga a nadie lo que vio, dejándole intrigada por esos bocetos, mientras veía cómo los niños llegaron a visitar al duque. Días después, mientras Peresciati trabajaba, se enteró que el duque estaba con los enviados del palacio, por lo que decidió ir a verlo, preocupada por lo que pasaría. Pero terminó encontrándose con un pobre emisario siendo echado bajo amenazas, y cuando el duque se percató de que ella estaba ahí, terminó siguiéndola por todos lados. Peresciati, confundida, le dice que no dirá nada de lo que había visto en los papeles, aunque el duque le dice que ya lo sabe. Y le termina preguntando por qué fue a verlo esa noche, cuando despertó en el piso de su recámara. Ella intenta pensar en un pretexto, pero es el duque quien cambia de tema, mientras seguían caminando. Por alguna extraña razón se enfrascaron en una conversación de las personas que regresaron en el tiempo, gracias a la sangre de los Lapillion, ya que él había comenzado a investigarlo, sospechando que la princesa es uno de ellos, aunque aún no ha encontrado evidencias. Lo único que sabe es que se curó milagrosamente, pero son interrumpidos por Celsius, quien llega muy emocionado con la noticia de que fue invitado por su amigo a visitar su casa, pidiéndole a ambos que lo acompañen, cosa que así hacen. Los tres llegaron a la casa del vizconde Otis y descubrimos que el niño se llama Marvin. Y vemos cómo ambos se van a jugar dejando a los adultos hablando. Peresciati estaba nerviosa ya que podía notar que no son una pareja real, pero se calma cuando deciden ir a buscar a los niños. Aunque en el camino, Peresciati es sorprendida por el repentino acercamiento del duque, cosa que deja encantada a la vizcondesa, que mira que realmente son una familia. Y cuando los tres se marcharon, Peresciati se cuestiona la escena, pero los vizcondes y Marvin están felices por haberlos conocido, ya que notan que realmente son una linda familia. De regreso en la mansión, Celsius le enseñaba su regalo a Islet mientras Peresciati leía las noticias sobre ella. Por otro lado, Gloria ponía orden con las sirvientas, ya que gracias a Peresciati se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, además de que les abrió los ojos sobre cómo estaban criando a Celsius. Las noticias aún revoloteaban en la mente de Peresciati, quien sospechaba del periodista, además de que también quiere indagar más sobre la relación de la princesa con su hermana. Pero en este momento es sorprendida por la visita de Adeus, quien le termina confesando que él es el periodista de esos artículos, e incluso le cuenta todo lo que vivió la ex esposa del duque, cosa que a Peresciati no le interesa, dejándole en claro que tiene el mal hábito de hablar libremente de la vida privada de los demás, siguiendo así su camino. Cuando llegó a ver al duque, Peresciati le dice que se encontró con Adeus. Él ya había hablado con Adeus, pidiéndole que no metiera a Peresciati en esos chismes, y que sabe que trabaja para la princesa heredera. Todo esto se lo explicó a Peresciati mientras tomaban el té, siendo interrumpidos por la llegada de los sacerdotes que venían a bautizar a Islet. Después de esto, Peresciati y Phineas tuvieron una conversación. Él le decía que al principio no creía eso de que regresaron en el tiempo, y pensaba que la maldición era una enfermedad genética, pero con la investigación ha comenzado a pensar en que se trata de algo diferente, por lo que quiere investigar en otras fuentes, agregando que se llevará a Islet en ese viaje, ya que quiere que conozca el mundo. Pero el día de la partida de Islet, ella se negaba a irse, haciendo un berrinche en el piso, pero sin más opción, Phineas la subió al carruaje prometiéndole que regresarían una vez al mes. Al poco tiempo, Peresciati recibió la invitación a la boda de una de sus amigas, decidiendo preparar el vestido que usaría, y cuando se probaba el último, se terminó encontrando de frente con el duque, quien quedó impresionado al verla. En ese momento, Peresciati aprovechó para preguntarle si la acompañaría, y para su sorpresa, él aceptó.
cosa que dejó impresionado al hijo de Moulton, que se dio cuenta de los verdaderos sentimientos del duque por Peresciati. Mientras, vemos cómo la hermana de Peresciati es llevada al convento para visitar a su madre. Ella estaba pensando en cómo la princesa cayó en cólera e ira incontrolable después de que le contaron los planes que tenían para terminar con Peresciati, ya que la princesa se dio cuenta de que ella también regresó en el tiempo. Y vemos que en ese convento se llevan a cabo reuniones secretas dirigidas por la princesa, quien mostraba abiertamente su obsesión insana por el duque. Cuando Peresciati y el duque se dirigían a la boda, él le comenta que mantendrá vigilada a su madrastra, que no debe de preocuparse, agregando que le ayudará en el negocio que quiere emprender. Y una vez que llegaron a la fiesta, Peresciati vio a su amiga y notó que el duque se convirtió en el centro de la atención. Pero estaba perdida en sus pensamientos, reflexionando en lo que Phineas le había dicho, insinuándole que tal vez el que estén juntos es cosa del destino, ya que Theodore despertó cuando ella entró a su habitación, pidiéndole que se quede con él, además de que no dejaba de ver el anillo que el duque le había entregado a petición de ella, ya que quería algo que sirviera para aparentar que son un matrimonio. Pero todo esto pasó a segundo plano cuando vio que el duque fue quien terminó atrapando el ramo lanzado por la novia, decidiendo sacarlo de ahí al ver la expresión de todos a su alrededor, comenzando a reír cuando estuvieron a solas, notando la cálida expresión del duque y sorprendiéndose cuando le invitó a acompañarlo a la casa de campo. Y con esto termina la primera temporada. Cuando salga la segunda temporada y haya suficientes capítulos, se las traeré al canal. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.